Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Hoy vamos a resolver un problema de aplicación de la distribución normal. El problema dice, en una fábrica de bombillas, la vida útil de las bombillas producidas sigue una distribución normal con una media de 1000 horas y una desviación estándar de 100 horas. Si se selecciona una bombilla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su vida útil sea menor de 850 horas? Vamos a recordar que la distribución normal tiene forma acampanada y que el área bajo la curva normal es igual a 1 y que además es simétrica con relación a la media aritmética. Entonces, el problema nos dice calcular la probabilidad de que la vida útil sea menor de 850 horas. Por lo tanto, vamos a determinar la probabilidad de que X, que es la variable aleatoria, sea menor de 850 horas. Entonces, estandarizando este valor para usar la distribución Z, Z será igual a X menos la media dividido entre la desviación estándar. Entonces, ese Z es igual a X, que es 850 menos 1000 dividido entre la desviación estándar, que es 100. El Z es igual a 850 menos 1000 es igual a negativo 150, que dividido entre 100, entonces ese Z es igual a negativo 1.5. Por tanto, ahora estandarizado ese valor, vamos a determinar la probabilidad de que Z sea menor de negativo 1.5. Entonces, si marcamos el 1.5 en la campana de Gauss, vamos a suponer que el 1.5 está por aquí y vamos a hallar la probabilidad de que Z sea menor a negativo 1.5. Vamos a determinar esta área. Hallando esa área que está a la izquierda de 1.5, estaremos hallando la probabilidad de que la vida útil de la bombilla elegida al azar sea menor de 850 horas. Entonces, utilizando la tabla que está en el libro de Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía de Douglas Lynn, que nos da el área desde el 0 hasta el Z, podemos entonces ubicar esta área de la siguiente manera. Eso sería igual a 0.5, ya que la distribución es simétrica, de ahí a la izquierda, desde la media a la izquierda es igual a 0.5, menos el área que me da el Z del 0 a 1.5. Y a 1.5 negativo y 1.5 positivo es la misma área, ya que la distribución es simétrica. A 1.5 entonces es igual a 0.4332. Por lo tanto, eso será igual, 0.5 menos 0.4332 es igual a 0.0668. Podemos concluir entonces que la probabilidad de que la vida útil de la bombilla elegida al azar sea menor de 850 horas es 0.0668. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Suscríbete a nuestro canal, comenta, dale like, compártelo con tus amigos y nos vemos en un próximo video.